Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder estar en este momento compartiendo con todos ustedes. Gracias porque nos están sintonizando y sabemos de que este domingo último de mes, mayo 31, estamos en un tiempo en el que pues han pasado cosas muy interesantes también y por qué no decirlo también pues incómodas y raras, pero estamos cada día más cerca de que esto termine. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre un tema que habla del derecho de uso y también de ser agradecidos. Así que vamos a empezar tratando de definir lo que es la ley. La ley como una norma jurídica dictada por el legislador o por el poder legislativo. Es decir, que son preceptos establecidos por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consecuencia con la justicia, cuyo incumplimiento conllevaría una sanción. La ley opera de manera directa para una acción correcta. Hay un respaldo entonces también absoluto por las acciones correctas. Mientras que para una acción incorrecta opera una consecuencia completa. La ley, al ser una norma dictada por una autoridad competente, tiene observancia para todos y a la cual todos deben obediencia. Es decir, que no hace favoritismos ni discriminación, o dicho de otra manera, no hace distinción. La ley establecida por Dios es una declaración de su voluntad soberana, manifestada de forma escrita, por medio de la cual ordena, prohíbe o permite. En general, las leyes son normas que regulan la convivencia social de un pueblo, una nación o un conjunto de ellas. Las leyes son delimitadoras del libre albedrío o la libre elección de las personas dentro de una sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, las normas que rigen nuestra conducta social y constituyen una de las principales fuentes de derecho. El día de hoy quisiera que me acompañaran, si tienen ahí su Biblia, acompáñenme a leer el Salmo 50. Me voy a permitir leerlo en la versión APA, amplificada, parafraseada y armonizada. Y es un salmo muy rico porque creo que nos va a dar los elementos que necesitamos para este mensaje. Es un salmo de Asaf y es el Salmo 50 y dice: el Dios de los dioses, el poderoso, Dios el Señor, habla y convoca a la tierra de donde se levanta el sol hasta el lugar donde se pone. Desde Sión, deslumbrante, perfecto en belleza, Dios resplandece. Nuestro Dios hace su entrada. El Señor viene y no estará en silencio. Un fuego devorador ante Él y alrededor de Él se desata la tempestad. No es tímido en su llegada. Convoca al cielo y a la tierra como jurado. Él está llevando a su pueblo a la corte. Reúnanme a mis santos y a mis consagrados, aquellos que hicieron un pacto conmigo con sacrificio y que juraron su lealtad hacia mí. Todo el cosmos da fe de la justicia de este tribunal y los cielos proclaman su justicia porque Dios mismo es juez. Escucha, oh pueblo mío, y yo hablaré, oh Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios, hablando contigo.
No te reprendo por tus sacrificios o por tus holocaustos, los cuales están siempre delante de mí. Pero ¿por qué debería querer tu toro o tu ganado? Yo no tengo necesidad de un toro de tu corral, ni cabras de tus apriscos, porque todos los animales del bosque son míos, el ganado en 1000 colinas, y los animales salvajes en todas las montañas. Conozco a todas las aves de las montañas por su nombre, y a las criaturas de los campos son mías. Los ratones de campo que corren son mis amigos. Si tuviera hambre, ¿crees que te lo diría a ti? Seguramente no te lo diría, porque el mundo es mío y todo lo que hay en él, toda la creación y su generosidad son mías. ¿Crees que me deleito con la carne de venado o en beber sangre de cabras? Sacrificio de agradecimiento, ofrenda a Dios, difunde para mí un banquete de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de tribulación, te ayudaré, te libraré y tú me honrarás. A continuación, Dios llama a los impíos. Dios les dice: ¿qué estás haciendo? ¿Citando mis leyes? ¿Hablando como si fuéramos buenos amigos? ¿Qué derecho tienes tú para recitar mis leyes o tomar mi pacto en tus labios? Tú aborreces mi instrucción y arrojas mis palabras detrás de ti. Las tratas como basura. Nunca abres la puerta cuando yo llamo. Cuando ves un ladrón, lo haces tu amigo. Te unes con él y los adúlteros son tus compañeros preferidos. Tiras tu suerte con ellos. Tú usas tu boca para el mal. Tu lengua babea suciedad y aprovechas tus palabras para engañar. Mentir es tu forma habitual de vivir. Hablas continuamente contra tu hermano y calumnias al hijo de tu propia madre. Apuñalas a tu propio hermano por la espalda y estafas a tu hermana pequeña. Estas cosas tú has hecho. Mantuve una paciencia tranquila mientras hacías estas cosas. Creías que yo seguía tu juego. Pensaste que era como tú. Te estoy llamando a comparecer. Ahora, exponiendo tu maldad a plena vista. Te reprenderé y te acusaré en tu cara. Consideren esto, ustedes que se han olvidado de Dios, o los haré pedazos sin que ninguno pueda rescatarlos. Se acabó el tiempo para jugar conmigo. Estoy listo para dictar sentencia y no hay ayuda a la vista. Es la vida de alabanza con ofrenda de agradecimiento la que me honra, y al que prepara el camino, yo le muestro la salvación de Dios. Tan pronto como ponga el pie en el camino, yo le mostraré mi salvación, dice el Señor. Cuando leemos este salmo de los 150, este salmo es impresionante, porque si se dan cuenta es Dios mismo hablando, y es Dios mismo dando una sentencia. Siempre que hago mi lectura de la palabra de Dios, me ha hecho reflexionar lo que este salmo nos dice. ¿Sí? Y pongo especial énfasis en esto. ¿Sí? Traer sacrificio de agradecimiento, sacrificio de acción de gracias, sacrificio de alabanza, de adoración. Eso es lo que quiere el Señor. El valor del agradecimiento radica en el reconocimiento. Es decir, en reconocer que recibimos algo que necesitábamos, que no podríamos obtener por nosotros mismos. Es aceptar el hecho de que sin la ayuda de Dios no lo hubiéramos logrado u obtenido. El agradecimiento es más que el simple hecho de dar gracias. El agradecimiento aniquila al orgullo y destroza a la soberbia. El agradecimiento, mis hermanos, es el reconocimiento de nuestra debilidad y de nuestra dependencia a Dios. Es dejar de pensar en que somos merecedores y reconocer que somos favorecidos. Cuando dice la Escritura, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice el Señor. Por una sencilla razón. El mundo y su plenitud y todo lo que habita en él le pertenecen a Dios. No lo olviden. Y entonces cuando leemos este salmo, me fascina que dice, ¿y tú quién eres también para poner mi ley en tu boca?
¿Se fijan cómo el Señor está mostrándonos como que el uso de su ley también es un derecho y también es una bendición? ¿Sí? Imagínense, cuando dice, el mundo y su plenitud y todo lo que hay en ella es mío. Si tomas un toro que es de él y le haces un sacrificio, ¿tendrás algo de qué gloriarte si tomaste lo que era de él para dárselo? Es absurdo. Pero lo maravilloso de todo esto es que entendamos qué es lo que agrada a Dios. Cómo nosotros podemos darle honra a Dios. Si todo lo que tenemos le pertenece, en donde estamos le pertenece, ¿qué le podemos dar que Él no lo tenga? ¿O qué podemos dar que no le pertenezca? Si me acompañan también a primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, ¿sí? Me voy a permitir leerlo en la versión APA. Dice, pues, ¿quién les da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienen que Dios no se los haya dado? Y si Él se los ha dado, ¿por qué presumen como si lo hubieran conseguido por ustedes mismos? Nunca se les olvide que todo lo que tienen y todo lo que son, lo tienen porque el Señor se los ha dado. Todo, absolutamente todo, es un regalo de Dios. Grandes riquezas deben haber sacado de aquí, puesto que, al presente, no necesitan de nosotros ni de nuestras instrucciones, pues ahora las consideran bajas para ustedes. Qué manera de ir conectando, ¿sí? El Salmo 50, primera carta a los Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Entendamos que lo que el Señor quiere, para empezar, es un corazón agradecido. Eso es lo que Él busca, un corazón agradecido. Cada uno de nosotros debemos de ofrecerle sacrificio de agradecimiento. Un sacrificio es algo que nos obliga a realizar un esfuerzo, es algo que nos pone en acción. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las escrituras enfatizan tanto el dar gracias? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enfatizan esto por encima de cualquier otra cosa. Dios desea nuestra gratitud. Dad gracias en todo, nos dice el apóstol Pablo. Acompáñeme ahí también en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. En la versión APA dice así: estén siempre contentos, pase lo que pase. Oren en todo momento, así sabrán siempre qué hacer. Den gracias a Dios por todo y en todo. Así es como Dios quiere que vivan ustedes, que pertenecen a Cristo Jesús. Y entonces empezamos a ver esta conexión, cómo todo se va interconectando y nos damos cuenta, ah, aún en nuestra oración, amada iglesia, nuestra oración tiene que ser una oración de agradecimiento. Fíjense que muchas veces escucho a personas orar que tal parece que le dan instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer, de las cosas que tiene que corregir como si él lo hubiera hecho mal y uno es el perfecto que le dice lo que tiene que hacer. No, no. Él es el soberano. Él es el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Todas las cosas existen por él y por medio de él. Y en modo que en este momento, en donde estamos, en las circunstancias que estamos pasando, en cualquier momento y en cualquier lugar, nos enseñan las escrituras. Hey, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Sea agradecido. Esto es debido a que el dar gracias solo sucede como resultado de haber recibido algo. Quizá un regalo o un buen deseo. Pero el agradecimiento, ese surge de haber recibido algo que necesitaba y que no podía obtener por mí mismo. El agradecimiento es el resultado de haber superado un problema que no podía resolver sin la ayuda del Señor. De la gratitud emana el agradecimiento por haber alcanzado un anhelo que nunca hubiéramos podido lograr si no fuera por la ayuda de Dios. Normalmente damos gracias hasta que hemos recibido algo que viene de alguna persona.
Pero fíjense que la palabra de Dios nos promueve a dar gracias por las cosas que aún no hemos recibido. Por lo tanto, el dar gracias es la expresión apropiada del cristianismo y del cristiano mismo, porque el cristiano está recibiendo algo constantemente de Dios. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, el libro de Filipenses. Es una obra de arte. Capítulo 4, y vamos a verlo en la versión APA, del versículo 4 al 7. Dice así el apóstol Pablo: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense, celebren a Dios todo el día, todos los días. También quiero decir, diviértanse con Él. Dejen lo más claro posible a todos los que conozcan que Él está en su lado, trabajando con ustedes y no en su contra. Que todos los reconozcan a ustedes como personas bondadosas. Ayúdenlos a ver que el Señor está por llegar. El Señor está cerca. Prácticamente podría aparecer en cualquier momento. No se preocupen ni aflijan por nada. En lugar de preocuparse, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Hagan que las peticiones y las alabanzas conviertan sus angustias en oraciones, dejando que Dios sepa sus preocupaciones. Así, antes de que se den cuenta, Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación en el centro de nuestras vidas. La segunda acción de gracias es una voluntad obediente. Dice la palabra de Dios: paga tus votos al Altísimo. Si se fijan, la primera, nosotros damos acción de gracias por las cosas que recibimos. Damos una acción de gracias también como algo que estamos por recibir, ¿sí? Y la otra es una acción de gracias como una voluntad obediente. Paga tus votos al Señor. Paga aquello a que tú acordaste con Dios. Dice la Escritura, y fijémonos en la clase de obediencia que representa esto. No es algo que fuerzan sobre nosotros, es algo que hemos escogido cada uno para sí mismo. Un voto es algo que decide hacer cada uno, es sumamente personal. Una promesa que se hace por un favor recibido. Es un pacto con Dios y la persona que lo hace. Así que podemos decir que los votos son como las cláusulas del convenio que hiciste con el Señor. Seguramente que tú has hecho votos con el Señor. Seguramente que tú has hecho un acuerdo, un trato. Seguramente tú has hecho un pacto con Dios. Aquí viene la otra parte, ¿sí? En cuanto lo tienes, oye, cumple lo que prometiste. ¿Por qué? Porque de esta manera también entonces estamos honrando a Dios. Se fijan que muchas veces nos atrevemos a decir algo cuando estamos en necesidad y cuando viene el tiempo de cumplir, igual y uno se quiere echar para atrás. Pero aquí con el Señor es, pues cumple tu acuerdo. ¿Para qué? Para que estés en condiciones de poder volver a hacer otro pacto, otro trato. Es un tiempo importante en el que estamos. Es un tiempo de poner orden también y seguramente es un tiempo de ponernos a cuentas. Me gustaría que me acompañaran también al libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 12 al 17. Dice la Escritura, en la versión APA: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Entonces, elegidos por Dios para esta nueva vida, vístanse con el guardarropa que Dios escogió para cada uno de ustedes. Cada prenda es un don. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sean ecuánimes,
contentos con el segundo lugar, rápidos para perdonar una ofensa. Perdonen tan rápido y completamente sin condición, como el Señor nos perdonó. No guarden rencor, más bien sopórtense, cuídense y ayúdense unos a otros. Sobre todo, revístanse de amor sin importar qué más se pongan. Siempre vístanse de amor. Es su prenda básica para todo uso. Nunca se queden sin ella. Es la prenda que los distingue. Considérenla como el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, para que se mantengan en sintonía unos con otros. Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que el mensaje permanezca siempre en ustedes. Mantengan vivas las enseñanzas de Cristo en su memoria y anhelen que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con todo respeto y sabiduría. Diríjanse con buen sentido común. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Que cada detalle en sus vidas, palabras, acciones, lo que sea, que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, agradeciendo a Dios el Padre en cada paso del camino por medio de Cristo. El tercer punto que quiero tocar es el derecho de usar la ley. Como pecadores que éramos, y quiero enfatizar en el verbo en pasado, como pecadores que éramos, seguramente no teníamos ningún derecho de usarlo, como bien dice el Salmo 50. Y cuando llama a los impíos, ¿y tú con qué derecho quieres usar mi palabra? ¿Y con qué derecho quieres usar mi ley? ¿Sí? Porque también la ley está acompañada de muchas promesas. Y entonces, lo curioso es que mucha gente quiere usar la promesa sin cumplir la condición de la promesa. Por eso, este punto es muy interesante, ¿sí? El derecho de usar la ley de Dios. Insisto que como pecadores que éramos, seguramente no teníamos ningún derecho, ¿sí? Y este pero lo pongo con mayúsculas. Pero este derecho no lo obtuvimos por ninguna acción meritoria propia, sino por la acción redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues también está escrito en Juan capítulo 1, versículo del 10 al 13, en la versión Dios habla hoy, dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Si tenemos el derecho de uso de la ley de Dios, es por el derecho que nos otorgó Jesucristo al constituirnos hijos de Dios. De este modo, podemos entender que somos ciudadanos del reino de los cielos por nacimiento, o mejor dicho, por renacimiento. Y es en el reino de los cielos, que por cierto es también el reino de Dios mismo, donde opera su ley en favor de nosotros. Seamos pues agradecidos y obedientes por el derecho que nos otorgó Jesús de usar la ley de Dios y poder hacer pactos con Él. Sus promesas operan en nosotros, pues en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. En esto consiste nuestra fe, en creer precisamente esto, que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas y todas las profecías de Dios. Entregar nuestra vida al Señor es nacer de nuevo, es nacer en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del cielo, tan solo de paso por aquí como peregrinos y extranjeros. Y ahora vamos de regreso a casa. Demos gracias a Dios por todo esto.
Unámonos en oración, con acción de gracias, reconociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no la entendamos, y por favor, cuando oren, no reclamen a Dios, ni le reprochen nada. Nosotros no somos el centro del universo. Todo gira en torno a Él. No oren diciéndole lo que debe o no debería hacer. Exáltenlo y expongan su necesidad, sus anhelos, no sus soluciones, pues Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Estamos permanentemente en su mente y en su corazón, y sus pensamientos y propósitos son para darnos el bien que esperamos. Se los voy a demostrar tan solo con una pieza de pan. ¿Sí? Fíjense. Con una pieza de pan. Para que este pan estuviera aquí, ¿sí? Hubo una cantidad impresionante de condiciones que se tuvieron que dar para que hoy lo tenga. La siembra, la cosecha, el granero, el molino, el horno, y con todo ello, el granjero, el transportista, el panadero, el comerciante. ¿Cuántas cosas tuvieron que coincidir para una sola hogaza de pan? ¿Le quieren poner mantequilla? ¿Le quieres poner jamón? ¿Sí? ¿Lo quieres compartir con alguien más? Como dice el poeta, tanto tiempo, tanto mundo, tanto espacio y coincidir. Fíjense que el trigo que se necesitó para hacer este pan, igual y fue hace un año que se sembró. De modo que hace un año, sí, el Señor estaba pensando en nosotros para que hoy esta hogaza estuviera en mi mesa. Hace, sí, unos meses, cuando llegó la harina, sí, el Señor estaba pensando en este pan para mí. Después, cuando llegó a la panadería, el Señor estaba pensando que este pan era para mí. Y después, cuando llegó, el Señor demuestra que todo el tiempo estuvo pensando en mí, aunque en ocasiones no lo veamos. Cuando te sientas a la mesa, coinciden todas sus bendiciones. Estamos sentados a una mesa en donde hay provisión de espacio, de tiempo y de recursos. Así tan sencillo como compartir hoy el pan. Si, si nos damos cuenta, cuántas cosas, cuántas circunstancias tuvo que haber para que el Señor Todopoderoso hiciera esta obra maravillosa de permitirnos hoy estar conectados, estar compartiendo, tener una unidad, una comunión, un tiempo, un espacio. Por eso bien puedo decir, a Él sea la gloria en su iglesia, por todos los siglos, por todas las edades, en cada tribu, pueblo y nación, por siempre y para siempre. Amén y amén. Sí, y por el amor de Dios, no se les olvide, sean agradecidos en todo y por todo. A Él sea la gloria, por siempre. Amén. Y no se les olvide, esto siempre se los dejo de tarea. Amén. Esta es la manera en cómo hacemos que Dios se manifieste en nosotros. Dios los bendice, el Señor los guarda.